Vamos a leer un pasaje de la Escritura que es bastante conocido por todos, como es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Bueno, el tema que vamos a tratar es equilibrio espiritual. Repito, equilibrio espiritual. Yo voy a empezar a desarrollar el tema y el hermano José Luis Ambuila va a estar leyendo de pronto las preguntas en la medida que avance el desarrollo del tema, y si hay una inquietud respecto al tema, entonces usted por favor la hace y él me la va a remitir, y en lo posible, si puedo responderla, lo hago, y si no, puedo respondérsela luego por el interno, porque la idea no es responderle de cualquier manera, sino que si hay alguna dificultad para responderle, porque la pregunta es un poco compleja, tomaré el tiempo para estudiar y darle la respuesta respectiva. Bueno, quiero leer entonces en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Empecemos. Bueno, se ha convertido en algo repetitivo en el cristianismo, y hablamos del mundo cristiano, y lo que se ha convertido como muy repetitivo o costumbre es que cada momento que sucede algo extraordinario en el mundo, este acontecimiento o lo que se sucede en el mundo es asociado inmediatamente con profecías o con señales que anuncian el pronto regreso del Señor Jesucristo por la iglesia. Es decir, tan pronto sale algo en el mundo, inmediatamente muchos cristianos empiezan a asociarlo, el Señor ya viene, y que son señales. Y señales que hablan y que nos anuncian, y los hermanos inmediatamente dicen: hermano, el Señor ya viene, por la problemática que se presenta en el momento. Surgen profetas, visionarios, soñadores, los cuales por su cercanía, lo tengo entre comillas, porque según ellos, por la cercanía que tienen al Señor, se convierten, según ellos, en sus mensajeros, manipulando el oído de unos, usando la palabra Dios me dijo, Dios me mostró, entre otras tantas cosas. Quiero invitarles a que consideremos los versículos de la Escritura de origen, los cuales nos van a clarificar un poco sobre el tema en cuestión. Recuerde que el tema es equilibrio espiritual. La traducción del lenguaje actual, el mismo texto nos dice: cuando nuestro Señor Cristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ahora, ese texto también lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo,
¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Bueno, voy a explicarle un momento cuál era la problemática que se daba en Tesalonicenses. Los hermanos en Tesalónica estaban pasando unas dificultades, estaban atribulados, pero resultaron algunos otros engañadores diciéndole que dada la magnitud de la persecución o la tribulación que estaban viviendo los hermanos, era que el Señor Jesús ya había venido y por consiguiente ya estaba hablando del día del Señor. Entonces los hermanos entraron en confusión. Es allí donde entra Pablo a explicarle a los hermanos y les está diciendo y les explica lo relacionado al día del Señor, pero hay que recordar que una cosa es el día del Señor cuando Él venga a poner, a establecer aquí en la tierra, derramará sus juicios y viene a establecer el reino milenial. Y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el problema aquí era bastante serio, porque si los hermanos ya estaban viviendo el día del Señor, eso significaba que el Señor había levantado la iglesia y que ellos se habían quedado. Entonces, mire el dilema. El apóstol Pablo, al escribirles, está estabilizando la mente de los hermanos porque otros ya lo habían confundido. Y mire los textos que estamos usando. No se dejen perturbar fácilmente. No se asusten. No permitan que nadie los engañe. Porque alguien podía haberles dicho no, que era el espíritu que les había mostrado, como sucede hoy. Entonces, de allí que me di a la tarea de tratar el tema equilibrio espiritual. Porque en todo esto hay que tener un equilibrio. Porque los hermanos estaban siendo confundidos. A esto que estoy diciendo, también se suman los innumerables pasajes de las Escrituras sacadas del contexto de profecías ya cumplidas para aplicarlos a la actualidad o suceso del momento, como ocurre con el pasaje de Jeremías 25, 32 y 33. Nosotros no ignoramos lo que está pasando, pero ahora han aparecido algunos versículos, algunos textos de algunas profecías y más exactamente la de Jeremías. Entonces algunos están diciendo, esto ya estaba escrito en la Biblia, pero te voy a explicar. Jeremías 25, 32, 33 es una profecía que ya se cumplió, no es para ahora, es una profecía ya cumplida. Dice Jeremías 25, 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, este pasaje lo han tomado algunos y lo han subido a las redes y de pronto algunos hermanos lo han compartido y lo quieren aplicar a este contexto del cual estamos viviendo hoy, pero este pasaje está fuera de ese contexto. Y te voy a explicar lo que tiene que ver con este pasaje de Jeremías. Ese texto está en otro contexto, ya se cumplió esa profecía, no es para este tiempo. Ahora, ese texto que estamos leyendo en Jeremías se refiere a la ira de Dios,
la cual se manifiesta usando como instrumento la invasión de Babilonia a Jerusalén y Judá, como también a los pueblos y naciones que sufrieron, además sufrieron otras cosas como saqueos y destrucción por parte del imperio babilónico. Las otras naciones vecinas sufrieron saqueos y destrucción por parte del imperio babilónico. De otro lado, las naciones vecinas de Israel son castigadas. Por lo tanto, el castigo a Israel tiene aquí una trascendencia internacional. Por consiguiente, el tema central del capítulo 25, de donde se sacó el texto para aplicarlo en este contexto, entonces, el capítulo 25 al 29 de Jeremías tratan sobre la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia del año 586 antes de Cristo, y eso fue por causa del pecado. Entonces, ¿por qué coger un texto de una profecía que ya se cumplió y lo aplican al día de hoy? Ahora, una cosa es que de pronto alguien diga, hoy los muertos no se pueden enterrar y sucede como en los días del profeta Jeremías. Es muy diferente a decir que sucedió como en esa época y tomar ese texto para decir ahora que es el cumplimiento de este momento. No, está salido de orden. Entonces, hermanos, por eso estamos tratando este tema aquí y para que tú te vayas ubicando y para que más o menos vaya teniendo la idea de hacer una pregunta al respecto. El que no se pudiera sepultar los muertos, hablando de la profecía de Israel por la invasión del imperio babilónico y otras situaciones que se dieron cuando no se podían sepultar los muertos, era muestra del juicio de Dios y mostrando también cuán enojado estaba Dios. Pero te repito, el capítulo 25 de Jeremías al 29, el tema central es la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Porque en el capítulo 25 de Jeremías es allí donde se predice los 70 años de desolación. Entonces, si tú te ubicas, te vas a dar cuenta, hermano, que no tiene nada que ver en este contexto en el cual estamos viviendo ahora para coger un texto y montarlo a las redes o empezar a compartirlo sabiendo que no se ajusta a la realidad. Esa profecía ya se cumplió. Ahora, quiero que le ponga cuidado a esto que voy a decir y lo voy a decir lo más pausado que pueda. La promesa hecha a la iglesia en conexión a la reunión con el Señor no tiene señales precursoras, ni tampoco tiene un tiempo determinado. Es decir, no estés esperando una señal que preceda antes del arrebatamiento de la iglesia. No hay en la escritura evidencia. Si tú te vas a trasladar a Mateo capítulo 24, el Señor está dando una respuesta a los discípulos, pero eso tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia. Y cualquiera que quiera decirte lo contrario va a estar fuera de contexto, porque ese capítulo de Mateo 24 no está hablando de la iglesia. Por tanto, no hay una señal que tú puedas decir, mire, esta señal eh, es la predecesora antes del arrebatamiento de la iglesia. No, no, no. Hay otras cosas que Dios nos ha dicho a nosotros respecto a la era de la iglesia. Estaba mirando un estudio para compartirlo más adelante sobre los postreros días y ahí debemos de ubicar la iglesia. Entonces, la promesa hecha a la iglesia en conexión de su reunión con el Señor no tiene señales precursoras, ni tampoco tiene un tiempo determinado. Estamos en este momento llamado gracia, en esta era
es la época de la iglesia, donde Dios está derramando su gracia para que las personas se salven. Pero no podemos estar expectantes de alguna señal. Razón por la cual, como no hay señales predecesoras, razón por la cual somos amonestados con mucha claridad y precisión cuando se nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hay un ruego del apóstol, porque él habla de nuestra reunión con el Señor y él dice, no se dejen confundir. Ahora, no encontramos en toda la Biblia ninguna escritura que conecte directamente a la iglesia con la gran tribulación, como era el caso de los hermanos de Tesalónica, que estaban ubicando a la iglesia, querían meter a los hermanos en el día del Señor. Pero no encontramos en toda la escritura ningún pasaje que conecte directamente a la iglesia con la gran tribulación, pero sí a Israel. Si nosotros vamos a conectar lo que Dios tiene que hablar con Israel y lo vamos a aplicar a la iglesia, ahí ya entramos en un problema bastante complicado. Vamos a entrar tanto en anacronismo, en problemas de precisión, en asuntos de tiempo, vamos a entrar en problemas escatológicos porque una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Ahora, la promesa a Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es la iglesia que el Señor se va a llevar. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hizo a esta iglesia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No podemos imaginar cuál otra hora de prueba pueda referirse aquí la palabra de Dios. Está hablando a la gran tribulación y Dios está diciendo que va a guardar a esa iglesia fiel, porque habla, el mundo entero va a sufrir los juicios por su desobediencia, por su maldad. Ahora, nótese que originalmente dice, te mantendré fuera. Cuando dice te guardaré, es te mantendré fuera. No la guardaré dentro ni a través, que ya eso entonces daría pie a pensar que entonces que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación, pero no, es de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Por eso dice, te mantendré fuera, hablando de la iglesia. Entonces, por eso te estoy diciendo que no hay señales predecesoras para el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a parar ahí un momento porque creo que hay una pregunta, hermano José Luis. Pastor, referente a lo que está explicando, Ingrid Gómez Tejada pregunta, ¿entonces las pandemias son señales de la venida de Dios? Precisamente estamos explicando, no solamente ha habido pandemias en esta época, es que pandemias han habido. Estaba mirando un documental que en el año 1918 hubo una pandemia y en esa época habían hermanos. Pandemia, guerras ha habido todos los tiempos. El problema es que nosotros tenemos que saber ubicar de una manera cronológica y escatológicamente hay una diferencia, que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, porque todos los tiempos ha habido pandemias en épocas diferentes, y si se mete a la historia, usted va a analizar que ha habido pandemias, pero nosotros no podemos pretender que porque hay esta pandemia, ya el Señor está a las puertas. Es que el Señor lo estamos esperando, haya pandemia o no haya pandemia. Ahora, para responder a la hermana, el problema que surge a veces y quieren encontrarles antes de la venida del Señor es que a veces confundimos lo que se dice en Mateo capítulo 24. Mateo 24 habla de guerras, pestes, hambres, y eso sucede a través de todos los tiempos. El asunto de la iglesia es estar preparados, pero repito, no hay señal predecesora
para el arrebatamiento de la iglesia. Es más, el Señor puede venir ahora, pero no podemos decir que porque se dio una pandemia, que porque tembló en tal lugar, porque hubo un terremoto. ¿Cuántos tsunamis han habido a través de la historia? Muchos, y el Señor todavía no ha venido. De manera que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, y el arrebatamiento de la iglesia está dentro de este periodo llamado gracia. Nosotros estamos esperando es al Señor que vendrá desde los cielos, pero nosotros no estamos pendientes de una señal determinada. Ahí le respondo a la hermana Ingrid. Si algo no le queda satisfecho, ahí está mi teléfono y le podemos dar, y le termino de precisar la respuesta. ¿Hay alguna pregunta o continúo? Pastor, Laura Sofía Esquivel pregunta que si la iglesia sufrirá la gran tribulación. No, precisamente es lo que acabamos de explicar. Mire, cuando usted lee, Laura, tú te puedes ubicar en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, cuando se le envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor está diciendo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te mantendré fuera. El original dice: te mantendré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está refiriéndose a la gran tribulación. No se está refiriendo a la pandemia, no se está refiriendo a esta época, está hablando de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de tiempo en el cual Dios va a derramar los juicios sobre el mundo pecador y apóstata, por cuanto ellos despreciaron el Evangelio y al Señor Jesucristo. Entonces, no podemos ubicar la iglesia con el mundo, no. La iglesia es la esposa del Señor, y cuando la iglesia sea arrebatada, es allí donde se abrirá nuevamente paso para el cumplimiento de otras profecías que aún no se han cumplido, porque estamos en este paréntesis de tiempo donde Dios nos ha bendecido, llamado gracia, en el cual está usted y estoy yo. Pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Listo? ¿Continuamos o hay otra pregunta? Otra pregunta, pastor. El número telefónico mío es 316-528-8604. Por si alguna de las personas que está haciendo la pregunta necesita de pronto alguna otra información más precisa, entonces me puede llamar y yo le preciso más la información. Sí, hermano José Luis. Que pregunta Daniel Elías Balanta que si Mateo 24 se refiere, que cómo encontrar o saber que Mateo 24 se refiere a Israel. Bueno, hay unos textos allí que le dan como las pistas, por así decirlo, que se refiere a Israel, no exactamente a la iglesia. Porque recuerde que cuando el Señor habló con los discípulos en el Monte de los Olivos, el capítulo 24 de Mateo, el Señor no había muerto. El Señor no había muerto. La cruz no había sido, el Señor no había muerto en la cruz todavía, no había muerto, no había sido sepultado y no había resucitado. Recordemos que a partir de Pentecostés se da ese censo. Por eso la Biblia dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces Dios le está hablando un mensaje dirigido a sus discípulos y hablando de un futuro para Israel. Ahora dice, uno de los textos, hermano Daniel, que le puede dar una pista para saber que está refiriéndose con Israel, dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. También en Mateo 24 dice: hay de las que estén encinta, hay de las que críen en aquel día. Dice que no vaya a ser un día de invierno y que no sea un día de reposo, porque será día de gran tribulación. Y ese capítulo 24 de Mateo lo puede asociar con Apocalipsis capítulo 6. Entonces, no tiene nada que ver con la iglesia, porque ahí habla de reposo y habla de las que críen en aquellos días, que eso tuvo un cumplimiento.
¿Listo? ¿Continuamos? Bueno, entonces, ahora bien, continuando con la explicación, conectándonos con lo que venimos tratando, tenemos que muchos hermanos fácilmente se dejan persuadir de cualquier información, creyéndola y al mismo tiempo entran en pánico, el cual lo transmiten a otros sin medir, que causan una gran confusión a grande escala cuando comparten por las redes sociales todo lo que les envían. Y a veces se asevera sobre el contenido de la profecía, de la visión o de lo que le mandaron, porque X o Y pastor lo dijo, independientemente de lo que realmente dicen las escrituras. Te voy a explicar. No es que el pastor X lo dijo y es que el Señor le mostró. No importa que sea el pastor X o pastor Y que te mande un mensaje que es profeta. Es más, quiero mostrarte algo. Estoy revisando y por lo general los profetas nunca en su mayoría decían yo soy profeta. No, ellos sencillamente iban a dar el mensaje. Ellos no se presentaban como profeta. Ellos no se presentaban como profeta. Ellos decían, así dijo Jehová. Esto dice el Señor. Pero hoy en día los profetas dicen, yo soy profeta. El Señor, no, así no es. Entonces, no importa que X o Y. Ahora, no estamos en contra de que Dios habla, no estamos en contra de lo que dice la Biblia respecto a los dones. Es más, la Biblia menciona a los pastores como los profetas de las iglesias, pero no en ese orden de que Jehová me dijo que no, sí entendemos que el Espíritu Santo nos guía, nos muestra, pero si algo te muestra Dios, tiene que tener una coherencia con las. Si no hay una coherencia con las escrituras, no tienes por qué creer. No podemos examinar la Biblia a la luz de una supuesta profecía o visión, sino más bien eso debemos de examinarlo a la luz de las escrituras, no importa de quién venga. Ahora, te quiero invitar a que observes con mucho cuidado y detenimiento lo que sigue a continuación. Y es que mientras Jeremías profetizaba, aparece otro profeta quien vino a contravenir o a contradecir con su mensaje el de Jeremías. Pero el Señor le juzgó a ese profeta. Y cita Jeremías 28, 15 al 17. Y hermano, póngale mucho cuidado a este pasaje, porque lo que te voy a leer aquí es bastante fuerte. ¿Cómo reaccionaba Dios cuando alguien se autoproclamaba profeta? Aunque bien Ananías, de quien te vamos a hablar aquí, era un profeta, pero él en ese momento no se dejó guiar por Dios, sino que profetizó de su corazón. Y mira lo que dice la Biblia. Él vino a contradecir el mensaje de Jeremías. El versículo 15. Tú puedes leer en tu casa, después que terminemos, el capítulo 28, como también el 23 de Jeremías, que habla de los falsos profetas. Pero aquí dice, el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión con Israel. Y dice el versículo 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Qué pasaba con Ananías? Después que Jeremías profetizó, él vino a darle una profecía al pueblo diferente. Jeremías decía que lo iba a llevar cautivo, pero Ananías dijo que no, que era mentira, que en 2 años iba a ser libre. Así que Ananías le dijo al pueblo que Jehová lo había enviado a él. Pero luego Jeremías le dice a Ananías, Jehová no te envió. Así hay mucha gente que se dice ser profeta y dice, Jehová me dijo y Jehová no les ha dicho nada.
Entonces, hermano, yo quiero que usted le ponga mucho cuidado, porque a veces las personas reciben cualquier información y empiezan a diseminarla por las redes. Y ese no es el punto. Te voy a volver a leer el texto de Jeremías capítulo 28. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Qué sucede con el falso profeta? Hace confiar al pueblo en mentiras. Entonces, para que tú veas, hermano, que no te afanes por distribuir los mensajes o por prestarle atención a todo aquel que dice que es profeta. Aquí entramos a hablar sobre el equilibrio espiritual. El equilibrio tiene que ver con el estado de inmovilidad que mantiene al cuerpo en reposo sobre su base o punto de sustentación. Es decir, ese equilibrio me lleva a estar ahí inamovible, independientemente a la intensidad de las fuerzas que actúan en sentido opuesto. Te coloco un ejemplo. Cuando colocas una balanza que tiene de esas balanzas que se usaban antes, que tenía la base aquí y hay dos platillos, aún si la balanza un lado pesaba más, estamos hablando de dos fuerzas y la una podía pesar más, pero el centro estaba ahí en equilibrio. Eso es equilibrio, a pesar de que un platillo era dominado por el otro, sin embargo, el centro se mantenía ahí quieto. Eso era el equilibrio. Y lo que al hablar de equilibrio espiritual, estamos hablando a que oigamos lo que oigamos, miremos lo que miremos, entendamos que la Biblia dice: no os dejéis mover fácilmente. Entonces el equilibrio es mantener inamovible el cuerpo en esa tranquilidad independientemente a la intensidad de las fuerzas que actúan en sentido opuesto. Todos estos movimientos que dijo, que me habló, que me mostró, diría que son las fuerzas que actúan, pero tú mantente en tu centro, porque la promesa a la iglesia es diferente. Ah, no, que hermano, que ahora que el sol se puso rojo, que la luna se puso rojo, que se oscureció. Estate tranquila que mientras tú y yo estemos aquí, el Señor no ha levantado la iglesia. Así que cuando el Señor levante la iglesia ya es diferente. Pero mientras tú y yo estemos aquí, no te preocupes porque el Señor le ha dado una promesa para la iglesia. Entonces, ahora, teniendo este conocimiento de lo que es el equilibrio espiritual, nos debemos remitir a la palabra y escucha lo que ellas nos dicen al respecto. Mira lo que dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, y escucha esto, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se da y su perdición no se duerme. Entonces, es necesario comprender que dado el temor e incertidumbre que se vive en estos tiempos, en este momento o en este mundo enfermo, dadas las circunstancias, muchos están fundamentándose en las profecías apocalípticas de la Biblia para de esta manera hacer sus predicciones. Dije al comienzo que cada que hay un suceso importante en el mundo, inmediatamente lo asocian con la venida del Señor, que el Señor está a las puertas y la gente entra como en un agite. Pero la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
la Biblia también dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mientras la iglesia del Señor esté aquí, el diablo no va a ir más allá de donde Dios le permite, porque, entre otras, no es el diablo el que tiene el control del mundo. Cuando hablo del mundo, hablo del universo. Una cosa es que el diablo sea el Dios del sistema, no del mundo. Cuando el Dios de este mundo es de siglo o de este sistema, pero el dueño del mundo es otro, no el diablo. Así que tú no puedes pensar que el diablo es el que tiene el control de todo esto. No, Dios es el soberano, Dios es el omnipotente, porque aún la iglesia no vayas a pensar que el diablo tiene control sobre la iglesia, en ninguna manera. Entonces, la gente, dada la situación, se valen de las profecías apocalípticas de la Biblia para de esta manera hacer sus predicciones. Es sorprendente el abundante material que se está diseminando por los diferentes medios. Veos de algunas pseudo profecías. Lo pseudo es lo falso. No. O alguien que cuenta su visión. Nosotros debemos mantener la estabilidad, el equilibrio espiritual. Que venga el profeta X. Mira, la historia misma nos cuenta. Muchas personas se han dejado convencer por algunos supuestos profetas y han terminado mal. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a escuchar algunas preguntas para luego continuar. Pastor, Liliana Vélez pregunta en Mateo 24:6 dice, porque oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Sí. Entonces pregunta que a qué se refiere este pasaje. Bueno, ¿A qué fin se refiere? sí, es decir, lo que pasa es que cuando la iglesia sea levantada, después cuando la iglesia es levantada, viene lo que tiene que ver la gran tribulación. Ahí tendríamos que entrar al cumplimiento de la semana 70 de Daniel. El Señor les está explicando a ellos, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. Resulta que deben de acordarse que el libro de Apocalipsis capítulo 6 habla de los juicios, ¿ya? Y el Señor tendrá que poner fin de todas maneras a la gran tribulación. Y el Señor está hablando con Israel porque son días de juicio para la nación de Israel, no para la iglesia. Porque es que, les repito, desde la historia de la humanidad, ¿han habido guerras, sí o no? Claro. Por eso se habla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los de la Primera Guerra Mundial podrían decir que ya era el fin. Bueno, pasó la Primera Guerra Mundial. Vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dicen los de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es el fin? Entonces, al fin, llegó el Señor en la Primera Guerra y se quedaron los otros, pero no. Entonces, el hecho de que hayan guerras y rumores de guerra no se está refiriendo a ese fin, está hablando de un tiempo después del arrebatamiento de la iglesia y no antes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ubicarnos que primero es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso no podemos sacar este contexto, porque, mire, para responderle a la hermana Liliana, si usted sigue leyendo, hermana Liliana, tendríamos que leer todo el contexto. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Recuerde que la semana 70 de Daniel, que hablamos de la semana 70 tiene un periodo de 7 años y los primeros 3 años y medio son años de paz y de pronto ahí donde aparecerá el líder que está esperando la humanidad. Pero entonces, hermana Liliana y los otros, cuando uno avanza, porque el Señor está respondiendo a los discípulos, cuando ellos les hacen la pregunta, si usted sigue leyendo, el verso 28 del capítulo 24 dice algo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto tiene que ver con guerras, ya al final de los tiempos, porque el Señor irá a poner fin a la gran tribulación. El versículo 29 sería como
el punto de destrabe, porque el versículo 29 te está hablando cuando ya el Señor viene aquí a ponerle fin a ese evento llamado Gran Tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Qué dice el 30? Entonces, ¿qué pasará? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, yo no puedo leer Mateo capítulo 24, solamente un texto. Tengo que leer todo el capítulo 24 de Mateo para que me dé la claridad al respecto. Porque si yo solo me pego de un solo texto, entonces la pregunta es, si el versículo 6, que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, entonces tenemos que esperar que venga el Señor inmediatamente, entonces quiere decir que nos quedamos. Ya está el arrebatamiento y nos quedamos, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, no podemos leer solamente un texto. Si leemos solo un texto, vamos a tener complicaciones, pero si leemos todo el capítulo de Mateo 24, vamos a tener coherencia y entenderlo mejor. ¿Listo? Pastor Alexander Arenas pregunta que si predicar el evangelio hasta el último rincón del mundo, aquí, que si allí vendrá el fin, al No, predicar el evangelio a todo el mundo. Precisamente porque aquí en Mateo 24, le repito otra vez a Alexander, tienes que leer todo el capítulo 24, porque entiendo que muchos dicen, y será predicado este evangelio del reino para testimonio, pero no está hablando, porque el tema que se está tratando aquí es diferente, y durante la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino, pero ya la iglesia ha sido levantada. Ahora, ¿quién no ha oído el evangelio? El evangelio lo ha oído todo el mundo. Y más ahora con estos medios, el evangelio está llegando a toda la rueda de la creación. No pensemos que el evangelio no lo ha oído la gente. Nosotros, no, es más, tenemos hermanos en el mundo que ni siquiera los conocemos ni nos damos cuenta en qué parte del mundo está, porque si bien somos iglesia pentecostal del nombre, hay otros hermanos de nosotros en todo el mundo que aún no conocemos, porque no somos la única iglesia del nombre, no, en el mundo hay una cantidad de hermanos. Entonces, lo que hay que estar pendiente es el arrebatamiento, pero mucha gente está predicando el evangelio. Hay gente que oye el evangelio, pero la gente no quiere obedecer. Nosotros no tenemos que esperar que la gente, que todo el mundo se convierta. No, el evangelio sí se predica y seguimos predicando. Pero hermano, y más ahora, ¿tú te imaginas, Alexander, cómo no hay de predicación ahora en estos momentos? O sea, el mundo sabe. Oye, los españoles, los franceses han escuchado el evangelio y lo que hacen es echarle la policía a los hermanos porque les predican. No podemos pensar que la gente no ha escuchado el evangelio, la gente ha escuchado el evangelio. El asunto es que la Biblia habla que el Señor va a poner fin. Recuerda que cuando Noé estaba en su época, en su dispensación, Noé anunciaba y la gente no creía, hasta que el Señor cerró la ventana del arca. Igual hoy se predica. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El asunto es que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan el arrepentimiento. Por lo menos en la casa tuya debe haber gente, si bien todos no son cristianos, pero han oído que el evangelio. Pero la gente no se convierte, no quiere convertirse. Seguimos predicando, pero eso no quiere decir que eh, hay que seguir predicando hasta el fin. No, no, no. El evangelio ya la gente lo ha oído. No podemos esperar que el mundo se convierta. Pero nosotros seguimos predicando hasta señalado, hasta el día que Dios diga, se cerró la puerta. Amén. Pastor Johan Castañeda
Pregunta, ¿es lo mismo el arrebatamiento y la segunda venida del Señor? No, hay que hacer una diferencia, porque el arrebatamiento es un encuentro entre el Señor y su iglesia. La segunda venida es la que le presenté ahora, es cuando Él va a venir a poner fin a la gran tribulación, donde va a sentar sus pies en el monte de los olivos, donde se va a encontrar con Israel, donde Israel lo va a ver. Apocalipsis capítulo 1:8 dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Su pueblo, Israel. Pero cuando Él venga, ya nosotros no estamos. Entonces, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia o rapto, aunque a algunos no les gusta el término rapto, y otra cosa es la segunda venida. Yo trato de no usar el término segunda venida, aunque pues no tengo confusión en eso, pero trato de usar el término el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, aunque Tito habla la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero sí hay una diferencia entre lo que es el arrebatamiento que tiene que ver con la iglesia y la manifestación. Por eso te leía en Mateo capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria en la segunda venida. Lo mismo si tú lees en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, si no estoy mal, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, eso tengo aquí a la mano. Ah, no, perdón, es el versículo 7. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto tiene que ver también con el anuncio que dieron los ángeles cuando el Señor, antes del Señor ascender al cielo para posteriormente derramar el Espíritu Santo. Jesús dijo, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso tiene que ver con la segunda venida del Señor. Pastor Jonier Alzati Sí, pregunta, si la Biblia enseña que nuestra confianza debe descansar en las palabras de Jesús, ¿cabe que en el pueblo del Señor haya misticismo y sugestión? bueno, precisamente la palabra es la que nos debe dar confianza, pues a algunos hermanos, de pronto no con mala intención, sino porque como algunos son más débiles en la fe o de pronto carecen del conocimiento escritural, pero no quiero como juzgar, sino más bien que los hermanos, para eso los pastores estamos para predicar la palabra, para que los cristianos afirmen su fe en el Señor. Es más, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lumbre en lugar oscuro. Nuestra base tiene que ser la palabra. Si hay una inseguridad, tenemos que insistir. Por eso la Biblia nos dice a nosotros los pastores y también a los predicadores, a los líderes, te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, pues la gente a veces se asusta y por eso estamos, precisamente por eso estoy aquí, como compartiendo esta enseñanza, este conversatorio, para que los hermanos aprendan a confiar en el Señor y no se dejen sugestionar. Mire, mucha gente se deja manipular porque si alguien dice, vea, es que el Espíritu me dijo, es que tuve una visión. No, no, por eso nosotros los predicadores tenemos que ser muy serios. Tenemos que asegurarnos que realmente Dios nos diga las cosas para no manipular al pueblo cuando las cosas de pronto no sale bien o al predicador no le está yendo bien. Ah, hermano, es que el Espíritu Santo me dijo y Dios no le ha dicho nada. No, tenemos que hablarle a la gente con la certeza y buscar a Dios y depender de Dios, darle con precisión al pueblo y que el pueblo en Dios. Entonces,
Hay que sacar de nuestro corazón el misticismo y todo eso y más bien depender de lo que Dios tiene. Para eso está la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, Stephen Ortiz pregunta, ¿el llamado orden mundial y la implementación de dispositivos en el cuerpo humano para comprar y vender hace parte de una señal del arrebatamiento? Bueno, no. Lo que pasa es que para la iglesia no hay señales. Mire, el curso de la historia de las profecías seguirá cuando la iglesia sea levantada. Sí habla la Biblia que ya es acción el misterio de la iniquidad. Esa pregunta encaja en lo que tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Bueno, nosotros no podemos, porque, a ver, en épocas, antes de ellos salir al ministerio, mira que decían que ya llegó la marca de la bestia, que en los jabones Camay venía el 666, los hermanos revisaban las tapas de los Coca-Cola, porque en la tapa de la Coca-Cola venía el 666, que no se bañe con ese jabón. Entonces, si nosotros nos ponemos a estar pendientes, no podemos ignorar lo que pasa en el mundo. El nuevo orden mundial, hay que entender también que eso es algo que le está preparando al líder, eso no lo podemos negar. Pero la iglesia no puede, más que estar pendiente de todo eso, nosotros, como dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía no es aquí, sino en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en Él. No quiere decir que tú no puedes informarte, pero tampoco yo puedo decir, ah, no, ya están colocando el cheat. No, porque entonces voy a causar un susto en los hermanos, porque así le colocan el cheat al que el Señor no ha venido por la iglesia. Es que el punto de partida es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces yo no puedo estar pendiente de los sucesos acá cuando Dios tiene otra cosa. La iglesia, lo que Dios nos manda a nosotros es estar preparados, preparados. No estoy diciendo que tú no te puedes informar, yo me informo y conocemos el nuevo orden mundial, que la moneda, que el chip, que el verichip, que el microchip, todo eso, que el grano de arroz, pero ¿cómo vamos a decirle, hermano, ya están poniendo la marca de la bestia? ¿Cómo vamos a decir una cosa de esas si eso sería salido de contexto? No, que ya nació el anticristo, no, nosotros no podemos saber, porque mira, voy a retomar el ejemplo que tomé ahora para ver coherencia. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, no tengo la información ahora qué fecha fue. Después de una guerra vienen pestes, vienen situaciones, viene hambruna, vienen situaciones complicadas. Los hermanos entonces que vivieron en la Primera Guerra Mundial y murieron, podrían haber dicho que el Señor iba a venir y no ha venido. Viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos hermanos que murieron en la Primera Guerra Mundial, murieron con eso, esperando, pero no ha venido. Ellos están en la tumba esperando el arrebatamiento. Los de la Segunda Guerra Mundial, también pasó lo mismo. ¿Qué guerras? Pero no, ahí está. El Señor no ha venido, no ha levantado la iglesia. Y te aseguro que en esos momentos, en esas eras, en el siglo XIX, que nos tocó a nosotros también, de pronto, y pasamos ya al siglo XX, nosotros de pronto, hermano, ¿será que un hermano decía, hermano, y si yo compro una Coca-Cola? Creo que le preguntaron, fue al hermano Octavio Valencia, anciano a quien apreciamos, le preguntaron, hermano Octavio, ¿y si usted compra una Coca-Cola y tiene el 666, ¿usted qué hace? Y el hermano Octavio de una manera jocosa dijo, pues, le boto la tapa y me tomo la Coca-Cola. Entonces, porque no podemos tomar algunos elementos que se están dando, si bien pueden servirnos como mostrar el nuevo orden mundial, las naciones, todo eso, más bien manejémoslo por lo que dice la Biblia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero luego dice, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, la plataforma para el anticristo se está preparando. Algunos decían que es más, en Israel ya
Ya tienen todos los elementos del templo, que ya hay una vaca roja, que no sé qué cosa, que tan pronto, pero no, igual, sea que lo haya o no, podemos creerlo, puede ser que sí, puede ser que no. Voy a decir algo, en cierta manera a nosotros no nos importa. Una cosa es que sepamos esto para información nuestra, pero la verdad es lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La esperanza de nosotros es que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, el Hijo de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si tú me preguntas lo del nuevo orden mundial, yo lo estudio también, pero que están implantando el microchip, eso se lo pueden poner a quien quieran ponérselo. Eso no va a hacerte quedar porque esa no es la marca de la bestia todavía. Si el anticristo lo va a usar en su momento, que lo use. Pero el asunto es que la iglesia está aquí en la tierra y Dios no va a darle paso al misterio de la iniquidad entre tanto la iglesia esté aquí. Bien pueda. Laura Sofía pregunta, ¿los hermanos que son bautizados y se han apartado podrán ser salvos después del arrebatamiento? Bueno, a ver, Sofía, que darles esperanza sería como ilógico. El trato que Dios tiene con los gentiles y con nosotros y con la iglesia es ahora. Si alguien se aparta porque quiere estar en su pecado, ¿por qué vamos a darle como una segunda opción? Pues yo no quiero decir que se van a perder ni que se van a condenar. Pero te digo algo, Sofía, si ahora que el Espíritu Santo está aquí moviéndose con nosotros, nosotros a veces nos complicamos tanto. ¿Por qué la gente no aprovecha este momento de bondad de Dios y tienen que esperar exactamente que el Señor levante la iglesia para que venga la gran tribulación y ahora sí ellos se van a salvar? Ahora, lo que pasa es que tendríamos que explicar la naturaleza de la tribulación y de las semanas 70 de Daniel, que será el día del Señor y será día de ira contra el pecado. Entonces, si una persona se ha apartado, recuerda que la Biblia dice que el que se aparta pisotea la sangre de Jesucristo y tiene sí, pisotea la sangre de Jesucristo y él se va al mundo. La Biblia habla que Pablo decía que Demas me ha dejado amando más a este mundo. Habla de la gente que se va y se aparta del Señor. Entonces, no le llamemos, la verdad es que no vamos no quiero ser cruel, pero cuando ya abandonan la fe, se han ido, han abandonado el camino, se han apartado y pues le llamamos hermano pues de pura evidencia, pero realmente ellos han dejado el camino, han apartado, ellos han quebrantado su primera fe. Así que si están fuera, yo prefiero no correr riesgo y tampoco decir que se van a salvar, ¿no? Ni que van a tener una segunda opción, no. Yo prediquemos lo que tenemos que predicar. No nos metamos en algo que la Biblia no dice. La Biblia dice que Él viene a levantar una iglesia que le espera. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque es que a veces nos desconectamos. ¿Por qué no leemos Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Una persona que se aparte y guarda la palabra de Dios, no la guarda, por algo se apartó. Yo también te guardaré de la hora de la prueba de venir sobre el mundo entero. Entonces, no nos desconectemos de lo que dice la Biblia. La Biblia no te da otra opción. La Biblia aquí no nos dice que el que se apartó, que tiene esperanza. No, no. Nosotros creamos lo que dice la Biblia y afiancémonos en esa fe de lo que dice la Biblia, en nuestra esperanza. Pastor Juan David Barrios pregunta, ¿a qué se refiere por causa de los escogidos los días serán acortados? Es el fin que dio, porque el Señor vendrá a ponerle vendrá a ponerle límite a la gran tribulación. Él, por causa de los escogidos. Los escogidos aquí es Israel, porque la iglesia en este caso ya está con el Señor. No tiene que ver nada con la iglesia.
Y cuando habla de escogidos, no vamos a meter ahí a los descarriados, porque nada tiene que ver con los descarriados. Está hablando con Israel, porque recuerde que en la semana 70 de Daniel, el trato que Dios tiene con Israel. Creo que Jeremías 37 habla de ello. Bueno, vamos acercándonos ahí al fin, pero igual no hay problema. Si tenemos que seguir aquí, sigamos que estamos en este conversatorio. La hermana Liliana Vélez pregunta que si antes del arrebatamiento de la iglesia, o sea, en estos tiempos, tendremos persecución, violencia contra la iglesia. La iglesia siempre ha sido... Si usted lee primera de Pedro, dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros estamos aquí y es una bendición que Dios nos ha dado. Por eso, gracias por la pregunta, hermana Liliana, porque esto nos sirve para todos los cristianos. Nosotros que a veces tenemos como la libertad y la tranquilidad de poder orar y estar en la iglesia, nosotros a veces nos complicamos y nos llenamos de resabio, pero hay otros hermanos que están pasando persecución y situaciones complicadas, hermanos nuestros. Por eso Pedro dice, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo, y hay otros que son atribulados, otros que son muertos, sino que nosotros nos damos cuenta. Entonces la iglesia siempre sufre y ha sufrido. Lo que pasa es que de pronto creemos que no, pero sí, la iglesia está siendo, siempre ha sido perseguida, ¿ya? Por eso nosotros no podemos como acomodarnos. El hermano decía una palabra y me encanta. Él decía, el mensaje que nosotros predicamos no tiene que hacer sentir bien al mundo, ¿no? El mensaje que predicamos es precisamente para que la gente reconozca su condición y que necesita a Dios. Entonces, de igual manera, hay que entender que unos hermanos sufren, pasan situaciones. Por decir algo, nosotros aquí en Cali tenemos libertad, pero hermanos, hay hermanos en otros lugares que tienen que estar a determinadas horas. Muchos pastores, cuando el asunto de la violencia, de que se pelean por territorios, hermanos que los matan. Ahora hemos tenido también pastores que los han herido, revólver, escopetas. O sea, lo que pasa es que a veces desconocemos, pero hay muchos hermanos que mueren en todo el mundo. Entonces, y la iglesia como tal, por eso nosotros no nos alegremos tanto cuando el mundo diga, ah, qué bueno, que ahora sí nos abrieron las puertas. No, no, siga. No hay más. Bueno, entonces, hermanos, voy a terminar para decir que no podemos nosotros dejarnos creer por los pseudo profetas o por enseñanzas espurias o pseudo profecías o que una visión o que mire que me mandaron esto. No nos convirtamos nosotros en aquellas personas que vamos a diseminar una información que realmente es complicada. Uno se pone a escuchar unas barbaridades y uno dice, pero uno no entiende por qué los hermanos, sabiendo lo que dice las escrituras, porque se ponen a distribuir tanta cosa que en lugar de ser una bendición va a confundir. No se olvide, ya para terminar aquí, y agradezco a los hermanos que estuvieron en conexión, si de pronto algún tema en particular más adelante quiere que tratemos, lo vamos a tratar, puede escribir, pero queremos decirle a los hermanos que por favor no diseminen información, no le coman cuento a la gente. La Biblia es clara, la Biblia es clara y nosotros no podemos estarnos dejando sugestionar porque mire, lo que yo leí en Jeremías, lea Jeremías 23 y lea Jeremías 28, creo yo. Espérese un momentito, yo le preciso. Jeremías 28, Jeremías 23 y Jeremías 28, y usted se va a dar cuenta la forma tan estricta que era Dios cuando la gente usaba las palabras Jehová me dijo. Por eso, el neopentecostalismo siempre han usado el término que yo te declaro, yo te digo, confiésalo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, hermano, por favor, cualquier cosa para servir y para respuesta, siempre y cuando esté a nuestro alcance. Y queremos que el Señor les bendiga poderosamente a usted, a la familia, allá en sus casas donde y que el Señor les ayude y que esta palabra haya sido de bendición. Estamos listos para escuchar preguntas en el nombre del Señor Jesucristo. Si a alguien no le quedó claro algo
o quiere de pronto que sigamos dialogando, bueno, mañana me puede escribir en horas de la mañana, por ahí 8, 9 de la mañana mejor, para que hablemos si algún tema le ha quedado inconcluso y estamos para servirle. Vamos a darle gracias a Dios y que sea el Señor ayudándoles. Estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios, vamos a seguir predicando y vamos a ponernos de acuerdo con los hermanos que estamos aquí, a ver si tenemos una especie de concierto aquí cantando, alabando al Señor y predicando la palabra el domingo en la tarde. Pero el domingo en la mañana le damos una lección. El domingo en la mañana sí nos vamos a ver aquí con la ayuda del Señor y seguimos orando a Dios que Dios nos ayude. Hermanos, Dios tiene el control de todo. La iglesia debe tener confianza en Dios, que es nuestro Salvador. Padre, gracias esta noche por este momento que hemos tenido y espero que la palabra haya llegado a los hermanos para orientar y bendecir a cada uno. Por favor, guarda tu iglesia y que nos dejemos guardar de ti en el nombre del Señor. Abrazo para todos y que el Señor les bendiga.